Queridos hermanos y amigos, amado de Dios, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Nos volvemos a reencontrar aquí en Caminando en la Fe, espacio que irradiamos los días sábados, donde compartimos pequeños programas de radio transmundial. Y en esta oportunidad vamos a tener el programa Restauradas para las Hermanas y vamos a estudiar también a través de la Biblia el capítulo de Génesis, capítulo 8 en adelante hasta el capítulo 10. Vamos a estar estudiando junto a los hermanos de A través de la Biblia J. Berno Magui y la traducción al español de Samuel Montoya. Estamos incursionando en el primer libro de la Biblia, Génesis, para que podamos conocer los principios de todas las cosas, donde Dios se revela al hombre y nos enseña que Él es el creador de todo lo que existe en el universo, incluso este planeta Tierra y la raza humana. Él la creó para la gloria de su nombre. Dios nos ama y Él desea tener una amistad, una comunión diaria con nosotros a través del Espíritu, a través de su palabra y a través de la oración. Vamos a, antes de comenzar con los espacios de Radio Transmundial, a compartir Primera de Corintios capítulo 10, una parte de este capítulo precioso, donde hay ricas enseñanzas, y Dios nos muestra cada día a través de su palabra cómo un hijo de Dios debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y nosotros podemos conocer su voluntad a través de la Biblia. Vamos a compartir también alguna alabanza. Vamos a comenzar Caminando en la Fe aquí en Redil FM RTV. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Biblia. Les invito a que busquen en el Nuevo Testamento la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo primero de Primera Corintios 10. Dice así el apóstol Pablo: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo?
¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué es de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida verdadera, Señor, Cordero de Dios. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser, vida verdadera, Señor, Cordero de Dios. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú.
hallamos delante de ti, Señor, admirando tu gloria. Te adoramos, Jesús. Oh, mira nuestro corazón, Señor, en esta noche. Está lleno de amor a ti. Está lleno de amor a ti. Con nuestros brazos levantados, con nuestras manos levantadas delante de tu gloria, Señor, exaltamos tu majestad, bendecimos tu nombre. Oh Jesús, 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 admirable eres tú. Oh mi Cristo. He sido cambiada, transformada, renovada, restauradas con la doctora María Burton. María, estuve leyendo más acerca de mujeres en la Biblia que han servido al Señor. Y una de las mujeres que tú mencionaste en una oportunidad fue María Magdalena, una mujer que le sacaron 7 demonios. Jesús la sanó a ella espiritualmente y ella comenzó a servirle. ¿Cómo fue la vida de ella y de qué manera podemos nosotros tenerla como ejemplo? María Magdalena para mí es un ejemplo increíble, porque no solamente que ella fue liberada y sanada de esos 7 demonios y que el Señor la sanó y le dio sanación espiritual, pero vemos a través de los primeros 4 libros de la Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se menciona a María Magdalena. Y si queremos hacer un pequeño estudio para que vamos en orden, yo les dejaría Lucas 8 del 1 al 3, aunque está en todos los 4 libros, Mateo 27:55, Mateo 27:61, Mateo 28:1 y Mateo 28:7 y 8. ¿Qué encontramos allí? En Lucas 8, 1 al 3 aparece María Magdalena, donde es sanada, donde le han sido sacados los 7 demonios y le sirve al Señor. En Mateo 27:55 siguió a Jesús
hasta la cruz. La palabra de Dios dice, Anabel, que ella estaba desde lejos mirándolo. De hecho, cuando lo bajaron y le entregaron el cuerpo a José, ella ve cuando lo están bajando. En Mateo 27:61 nos dice la palabra de Dios que estaba presente en el sepulcro a la hora del entierro de Jesús. En Mateo 28:1 ella está entre las primeras para ir a ungir el cuerpo del Señor a la tumba. Y la parte más linda es que en Mateo 28:7 al 8 vemos de que ella fue la primera, una de las primeras que vio la resurrección de Cristo y fue comisionada a dar las buenas nuevas a los apóstoles. Sí, ciertamente nosotros tendríamos que ver cómo la vida de una persona es transformada y de qué manera puede servirle desde ese momento a Cristo. ¿Qué versículos tú nos podrías dejar para que nosotros memoricemos y lo tomemos como esa bandera para continuar adelante sirviendo al Señor aún en medio de pruebas, situaciones difíciles o aunque estemos en el mejor momento de nuestra vida? Anabel, uno de los versículos más famosos y que se los repito a mis hijas cada día antes de ir a la escuela. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una de las cosas que yo quiero que recordemos es que esta mujer está en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Es muy fácil de seguir y es una mujer ejemplar. ¿Pero por qué era ejemplar? Porque esta mujer recibió a Cristo y dio frutos. María, nosotras las mujeres tenemos cualidades, pero también tenemos debilidades. ¿Qué mujeres tú conoces que sean de ejemplo para nosotras de cambiar esas debilidades en fortalezas? Bueno, tú sabes, Anabel, que a medida que pasa el tiempo, nos acostumbramos a escuchar historias, anécdotas de mujeres como tú y como yo que han pasado por situaciones diferentes en sus vidas. Algunas son situaciones retantes, otras son situaciones de bendición. Pero, ¿qué mejor aprendizaje podemos nosotros captar que el aprendizaje que tenemos a través de mujeres como nosotras que están plasmadas en la palabra de Dios? Sí. Y me viene mucho a la mente una mujer que se parece mucho a mí, o yo me parezco a ella, llamada Marta. Ella aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, y hay otra parte que aparece en el Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Esta mujer era de Betania, un pueblito que quedaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Y pensamos que era la mayor de ellas, Anabel, porque casi siempre en la Biblia, cuando hay familia o hay grupo de personas y se nombra a la persona de primer lugar, significa que era la mayor o la más importante. Entonces ella tenía una hermana y tenía un hermano. Creo Sí. que estás hablando de esa Marta. Sí, la palabra de Dios nos dice que eran Marta, María y Lázaro. De hecho, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Lucas capítulo 10 y versículos 38 al 42, se nos habla mucho de esta historia. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de Marta? Si tú estuvieras en la posición de Marta, Anabel, ¿responderías como ella? Yo lo haría. Sí, yo creo que también. Sí. Me gusta tener mi casa en orden. Cuando alguien llega a mi casa, quiero que mi casa esté impecable. Entonces, Marta allí tenía un don hospitalario, pero también sentía resentimiento en contra de su hermana María, que había hecho una elección de prioridades correcta: pasar tiempo con el Señor Jesús. María, ¿qué otras cosas tenía Marta? Ella era una mujer, como llaman, refunfuñona o que se quejaba. Bueno, Todos nos quejamos. sí,
Tú sabes que como humanos tenemos las tendencias, digo más de una, de criticar Sí, y de también. ver, en vez de ver las cualidades de una persona, de apuntarlas para hacer notar las imperfecciones, hacer notar sus debilidades. Y una de las cosas que nosotros vemos en Marta es que ella quería darle lo mejor en su forma, en su carácter al Señor. Pero sabemos que el Señor, cuando le dijo, Marta, Marta, no te afanes, María ha escogido lo mejor. No era que Jesús no estaba apreciando a Anabel lo que ella estaba haciendo, sino que estaba diciendo, pon tus prioridades en orden. Claro. Y a veces nosotros nos pasa que nos afanamos tanto con las cosas de la vida cotidiana, que nos olvidamos de poner en primer lugar a Dios. Ujú. Y Él siempre quiere ese primer lugar. Así es. Y podemos hacer varias cosas a la vez. Ujú, Marta amaba a Jesús. ujú. Ella era hospitalaria de calidad, era sincera y era una mujer activa. María escogió para Jesús lo mejor y lo que debemos de escoger todas. Ella escogió escuchar esas enseñanzas que Jesús estaba dando. Y yo supongo, Anabel, que María estaba allí sentadita a los pies del Señor, del Maestro, y que Marta de repente estaba en la cocina dándole duro a las ollas como, ¿vas a venir, María, a ayudarme o no? Haciendo ruido. Haciendo ruido para interrumpir el diálogo. Y fue tanta su explosión que no se aguantó más y fue a refunfuñar a Jesús. Pero tú no te estás dando cuenta que ella no me está ayudando en la casa. Dile algo. Es lo que Marta hizo. Una de las cosas que también podemos ver en este pasaje, en Lucas 10, versículos 38 al 42, es que tenemos que aprender a controlar a veces nuestro carácter. Porque aunque tengamos o no razón, el Señor le habló muy suavemente, pero le dio duro. Sí, porque ella estaba afanada. Y uno la conoce a ella como la mujer afanada. La que le gusta hacer de todo. Sí, pero sepamos que Marta era una mujer que conocía al Señor, lo amaba y que disfrutaba y quería hospedarlo de la mejor forma posible. María, uno cuando lee la historia de Marta y María en la Biblia, uno se pregunta, oye, aunque ellas tenían ciertas diferencias de personalidad, ellas tenían muchas cosas en común. Y una de ellas también es su hermano. Ellas Así tenían es. un hermano. Y cuando este hermano enferma y muere, se ve el carácter de cada una de ellas. No eran rivales. No para nada. Y eso nos enseña que familia es familia, Anabel. Podemos tener nuestras diferencias, somos todos diferentes, como tú dijiste, con diferentes personalidades. Pero como decimos a la hora del té, a la hora de la aflicción, de la prueba, todos nos ayudamos. Eso es lo que es una verdadera comunión familiar. Y en el libro de Juan, capítulo 11, versículos de 1 al 44, vamos a hacer un pequeño resumen porque es imposible dar todo este estudio en el poco tiempo que tenemos. Lázaro se enferma, mandan a llamar a Jesús y Jesús decide, Anabel, quedarse 2 días más. Fíjate, el capítulo 11 nos dice, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y nos dice después, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, la enfermedad Jesús no la tomó tan seria como la tomaron los demás. ¿Por qué? Yo pienso que Jesús ya estaba en parte en el desarrollo de su ministerio y él deja pasar ese tiempo para que se demuestre el poder de Dios en la vida de no Amén. solamente de él como hijo de Dios, pero de el resto de la humanidad. Yo pienso que fue eso. La muerte física de Lázaro exaltó, glorificó el nombre de Dios. Por eso Jesús, que todo lo sabe, que tiene todo el poder, es omnisciente, él conocía lo que ya iba a pasar. Y por eso decidió quedarse 2 días para que cuando Lázaro muriera, el milagro del poder de Dios fuera
mucho más grande. En el mismo capítulo 11 de Juan, el versículo 17 luego nos dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, no solamente que había muerto Anabel, es que había muerto hacía 4 días. Exacto, entonces vamos a seguir conversando acerca de esto en nuestro próximo programa. Y se pone mejor. Sí. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en Restauradas. Nos gustaría conocerte y saber tu opinión del programa. Escríbenos y solicita gratis el libro Madres que Edifican. Escribe a restauradas@transmundial.org. También puedes enviar una carta a nuestra dirección Restauradas, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Visita nuestra página en internet maria.transmundial.org, maria.transmundial.org. Escuchaste Restauradas. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Rebelión, revelación, arrepentimiento. 3 cosas que podemos aprender del diluvio del cual leemos en el libro de Génesis. Bienvenidos a través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy estudiaremos Génesis 8:13 al 9:11. Si está preguntando dónde está el hermano Lemuel, puede leer una entrevista con él en línea o en nuestro boletín. Suscríbase para recibir el boletín en atravesdelabiblia.org/notas o lea la entrevista en atravesdelabiblia.org/Lemuel. Usted también puede aprender de una descarga gratuita titulada ¿Por qué el diluvio? En nuestro sitio web, y también el especial del mes que incluye el comentario sobre Génesis y un librito titulado ¿Cómo comenzó todo? Llámenos en los Estados Unidos al número 1-800-880-5339 para más detalles, o comuníquese a la dirección que daremos al final del programa. Ahora le invito a orar. Padre Celestial, te alabamos por tu palabra y te pedimos que transformes nuestras vidas mientras escuchamos y recibimos tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con la enseñanza del Dr. McGee y la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Génesis. Estábamos considerando en el estudio anterior una lección espiritual en el relato del cuervo y la paloma que Noé envió desde el arca. Dijimos que Noé se ocupó ahora en observar a los pájaros y así envió al cuervo. Ahora el cuervo no volvió al arca. Y dijimos que no volvió porque cuando salió encontró muchísimos animales muertos y mucha carne disponible después del diluvio. Y eso es precisamente lo que come el cuervo. No regresó porque después de todo tenía delante de sí un gran banquete y se dispuso a disfrutar de él. Y lo hizo así porque el cuervo era un ave inmunda. Ahora la paloma es un ave limpia y se le considera como tal más adelante en la Biblia. Usted, amigo oyente, recordará que Noé llevó tanto animales y aves limpias como aves y animales inmundos en el arca. La paloma fue como una mensajera que trajo con ella una información. Después del segundo viaje de la paloma, Noé supo que las aguas del juicio ya se habían retirado de la tierra, porque la hoja de olivo revelaba que la tierra seca ya estaba a la vista. Ya hemos mencionado que las grandes verdades de la Biblia están relacionadas en el libro de Génesis. La Biblia enseña que el creyente tiene 2 naturalezas, la vieja y la nueva. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y luego lo limpio y lo inmundo están juntos. Usted, amigo oyente, y yo tenemos dos naturalezas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero cuando uno acepta a Jesucristo, uno nace de nuevo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Fue nuestro Señor Jesucristo mismo quien dijo esto. Pablo nos dice que en su carne no moraba el bien. El querer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Existe una lucha entre las dos naturalezas, y la lucha entre la vieja y la nueva es la experiencia de todo creyente. El cuervo salió a un mundo juzgado y encontró un banquete en los cuerpos hinchados porque vivía de ellos. El cuerpo hinchado de un dinosaurio fue para él un banquete tremendo. Para él debió haber sido como una de esas orgías bacanales de los antiguos. Estuvo yendo y volviendo porque estaba muy inquieto. Amigo oyente, esto es una ilustración de la naturaleza vieja. Nuestra naturaleza vieja es como aquel cuervo. La naturaleza vieja ama las cosas del mundo y realmente se goza en ellas. Bueno, ese cuervo salió al mundo y lo amó. Ahora la paloma salió al mundo juzgado y no halló dónde descansar, no encontró ninguna satisfacción. Por esa razón regresó al arca. El arca representa a Cristo. Hay personas hoy día que tratan de decir que el mal y el bien son relativos, pero es Dios quien dice qué es bien y qué es mal. Debemos siempre recordar que vivimos en un mundo que es juzgados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos tratarlo y no maltratarlo. No debemos enamorarnos del mundo, pero sí estamos aquí para ganar a los perdidos en el mundo y traerlos a Cristo. Estamos aquí, amigo oyente, para sembrar la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad en el mundo en que vivimos hoy en día. Hace algún tiempo alguien dijo que una denominación había nombrado a un hombre como obispo de la luna. Ahora, ¿para qué sirve eso? Estamos seguros de que Dios y sus ángeles están cuidando de las estrellas y los demás planetas. El Señor cuida del universo. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar de nuestro trabajo asignado aquí ahora mismo. Debemos esparcir la palabra de Dios aquí en esta tierra. Eso es lo importante. La paloma reconoció que se encontraba en este tipo de mundo y por eso no encontró descanso. Solo el arca, amigo oyente, que representa a Cristo, puede darle descanso. Permítanos ahora hacerle una pregunta muy personal, a la cual tendrá que contestar por sí mismo. ¿Qué tipo de ave es usted? ¿Es usted un cuervo o es usted una paloma? Usted tiene ambas naturalezas, pero ¿en cuál de ellas vive usted hoy en día? ¿Ama usted las cosas de Dios o las desprecia? Como dijimos, usted tendrá que contestar por sí mismo. Continuando ahora la lectura de este capítulo 8 de Génesis, leamos el versículo 13 y luego los versículos 18 y 19. Las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Pasando ahora a los versículos 18 y 19 leemos, Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Vamos a considerar algunas cosas nuevas al proseguir nuestro estudio aquí. Dios va a hacer un pacto muy importante con Noé. A Noé le va a ser posible ahora comer carne, y Dios pondrá en uso la pena de muerte. Cuando Dios hizo ese pacto con Noé, lo hizo con la familia humana que se encuentra en la tierra hoy en día. Notemos ahora que Noé edifica un altar y ofrece sacrificio. Dice el versículo 20, Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Vemos ahora por qué Noé llevó 7 de los animales limpios, y solo 2 de los inmundos. Está ofreciendo ahora un sacrificio de los animales limpios. Los versículos 21 y 22 de este capítulo 8 de Génesis dicen, Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche.
Bien puede usted anotar, amigo oyente, la evaluación de Dios con respecto al género humano como una evaluación verdadera. ¿Qué le parece a usted la juventud suya? ¿Fue malo el intento de su corazón o no lo fue? Observe usted nuestra sociedad contemporánea. Tenemos la rebelión de la juventud. Es interesante observar la dirección en que van. Todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y no hay un mejoramiento del corazón. Usted, amigo oyente, posiblemente ha sido testigo de casos en que dos personas han estado lanzándose insultos el uno al otro. Y posiblemente usted no ha escuchado en su vida lenguaje más profano que el que ha escuchado en aquellos casos. Bueno, es que los intentos del corazón del hombre son malos desde su juventud. Dios lo dijo hace muchísimo tiempo, y todavía hoy en día es verdad. Se ha sugerido que en el tiempo del diluvio la tierra se ladeó de su eje. Bueno, no estamos girando sobre el eje. El centro magnético es algo diferente que el centro sobre el cual estamos girando. Algo ha pasado. Es la creencia de muchos que esta es la razón por la cual Dios dice que habrá la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Nos da las estaciones y las tenemos porque la tierra gira así. Es algo así como un trompo que se tambalea, es decir, que no se para derechito cuando gira. Como resultado, tenemos entonces las estaciones del año. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar al Señor y ofrecerle un sacrificio. Y fue un holocausto. El holocausto habla de la persona de Jesucristo. Fue ofrecido sobre la base de aceptación delante de Dios y alabanza a Dios en reconocimiento a Él. Esto sin duda fue lo que hizo que Dios estuviera satisfecho con Noé en este tiempo en particular. El hombre, amigo oyente, debe aprender tres cosas del diluvio, y son, primero, la rebelión. La rebelión contra Dios se realizó, fue manifestada abiertamente y fue la causa del juicio del diluvio. En segundo lugar, la revelación. Dios dio su revelación a los hombres. Noé predicó a los hombres por 120 años. El testimonio de Noé no les tocó el corazón. Rechazaron la revelación que Dios había dado. Y en tercer lugar, el arrepentimiento. Rehusaron por completo arrepentirse. No hubo ningún regreso a Dios por ningún lado. Rechazaron el refugio que Dios les había ofrecido, que Dios había provisto para ellos. Ahora este hombre Noé sale del arca. Se queda en una posición muy singular. Se constituye en cabeza de la nueva raza humana. Es la misma posición que tuvo Adán. Muchas personas dicen, todos somos emparentados, todos procedemos de Adán. Bueno, amigo oyente, somos parientes de alguien más próximo que él. Somos todos emparentados con Noé. En un sentido, Noé es el padre de todos nosotros hoy en día. Bueno, amigo oyente, hemos pasado así por el diluvio. Y concluimos así el estudio del capítulo 8 del libro de Génesis. Llegamos ahora a un nuevo principio, y es en realidad un principio revolucionario. La dispensación de la conciencia humana ha pasado, y Dios está poniendo al hombre bajo la dispensación del gobierno. El hombre ya debe gobernarse, y veremos algo de esto en este nuevo pacto. Entramos pues así al estudio del capítulo 9 de Génesis. El primer versículo de este capítulo dice: Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. De nuevo encontramos esta palabra, llenad. Y tiene significación aquí porque sabemos que hubo una civilización antes del diluvio. Pero a Adán también le dijo Dios que llenara la tierra. Por tanto, debió haber existido algunas criaturas antes de Adán. No sabemos cómo llamarlas, pero fueron criaturas vivientes de la creación de Dios. Y hay mucha especulación en cuanto a ellas. Ahora, lo primero que Dios manda a Noé es, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. En otras palabras, deberá hacer la propagación de la raza humana. Vivimos hoy en un tiempo cuando hay peligro de un exceso de población. Nos hace falta recordar que Dios dio este mandamiento bajo circunstancias especiales. Volvamos a Noé para decir de nuevo que él quedó en una posición singular. Él y su familia eran los únicos en la tierra. Imagínese usted, amigo oyente, que está viajando por la mañana por la autopista con dirección a su trabajo y tiene carros por delante, carros por detrás, carros por todos los lados, y que todos están pitando sus bocinas porque se encuentran atascados y no pueden moverse. Al fin se quita el obstáculo que había enfrente y todos continúan su tráfico.
Bueno, suponga usted que después de este incidente transcurra un año y una buena mañana sale usted de nuevo a la autopista, pero nota que no hay nadie en la autopista, no hay ningún carro corriendo, usted es el único chofer. No hay necesidad de semáforo porque no hay nadie manejando en las calles. Bueno, eso sería una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Pues esta fue exactamente la experiencia de Noé. El versículo 2 de este capítulo 9 dice: «El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados». La segunda parte del pacto tiene que ver con la protección del hombre y su autoridad sobre los animales. Entendemos que antes de esto hubo una relación diferente. Antes, todos los animales eran mansos, y los hombres no comían carne porque no les gustaba comer los animales mansos. Vimos que los animales vinieron a Noé, y por lo visto no hubo problema de ninguna clase. Los hombres y los animales eran muy amigos los unos de los otros. Pero ahora los animales tienen miedo del hombre. Sin embargo, el hombre es responsable por el mundo animal. La manera en que el hombre ha tratado al mundo animal es una historia brutal. Los hombres han tratado de exterminar a muchos de los animales. Los hombres hubieran dado muerte a todas las ballenas por las islas hawaianas para ganarse la plata. Antes, el búfalo podía encontrarse en grupos grandes en el oeste de los Estados Unidos, pero los hombres los mataron. Hoy en día es necesario tener permiso para poder cazar, de manera que se pueda proteger a los animales y a las aves. Y es apropiado que los tengamos. Los animales de África se están exterminando. El hombre es una criatura brutal. Debemos proteger a los animales para que los hombres no les hagan daño alguno. En el versículo 3 de Génesis 9 leemos: «Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo». Se encuentra aquí la tercera cosa. Antes Dios había dado al hombre la tierra verde, las plantas, para comer. Ahora le dice a Noé que puede comer de la vida animal. Hay quienes son aficionados a las dietas, y a veces este tipo de cosa llega a convertirse en parte de la religión de la persona. Recordará usted que los que fueron destruidos por el diluvio eran todos vegetarianos. Ahora, si es que la dieta mejora a alguien, pues ellos no hubieran sido destruidos. Vemos aquí entonces que Dios permite ahora al hombre que coma carne. Veamos ahora lo que dice el versículo 4. «Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis». Debían desangrar la carne. Eso habla de vida, e indicaría que el animal debía estar muerto. También indica que el animal debía ser muerto en una manera misericordiosa, en lugar de prolongar su sufrimiento. Hay quienes, cuando están de cacería, les gusta tirar a las aves, como a la codorniz, por ejemplo, y a veces ellas se llevan una herida y simplemente se arrastran y no pueden encontrarse por ninguna parte. Eso es muy cruel. Dios dice que cuando vayamos a comer los animales, debemos asegurarnos de no comerlos con vida. Debemos matar al animal de una manera misericordiosa y debemos desangrarlo. Ahora el versículo 5 dice: «Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre. Y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre». Este versículo no tiene tanta significación para nosotros hoy en las áreas densamente pobladas de nuestras ciudades, pero puede más bien aplicarse para las áreas rurales, donde todavía los animales salvajes representan un verdadero peligro. Por tanto, el hombre tiene que tener cuidado con este tipo de animales. Leamos ahora el versículo 6. «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Aquí Dios presenta el principio para el gobierno y la protección del hombre. Cede al gobierno el derecho de la pena de muerte. Hemos aprendido que la raza debe propagarse. El hombre debe tener el protectorado y la autoridad sobre los animales. Hay una nueva provisión hecha para el comer. Hay una prohibición al comer con sangre. Ahora, encontramos el principio de la pena de muerte para el gobierno humano. Es asombroso ver cómo esta generación se ha desviado de la Biblia. El caso es que no tenemos hoy una población que sepa algo de la Biblia. Ignoran completamente la palabra de Dios, y esta es precisamente la razón por la cual nos hemos visto motivados a enseñar la Biblia a través de este programa. Como resultado,
encontramos que jueces, abogados y políticos todos quieren deshacerse de la pena de muerte. Se han adelantado mucho en su querer y quizá por fin será eliminada por completo. A la vez suceden los crímenes más horribles y aumentan día tras día. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, ha preparado un librito que se llama ¿Es bíblica la pena de muerte?, en el cual trata este asunto. La pena de muerte es muy bíblica y es la base del gobierno. El gobierno tiene el derecho de quitar una vida cuando ese individuo le ha quitado la vida a otro. ¿Por qué? Bueno, es muy evidente. Dios lo ha ordenado para proteger así la vida humana. En las grandes ciudades de nuestros países ya no existe seguridad al caminar por las calles. Una razón por la cual la vida no es tan segura ahora es por la actitud que hay hacia la pena de muerte. Cuando un criminal sepa que su propia vida va a ser sacrificada si él le quita la vida a otra persona, entonces podemos decir que reflexionará mucho antes de dar muerte a otra persona. Luego ha salido la idea de dictar una ley para el control de armas de fuego. Bueno, el problema no es tanto con el arma en la mano. El problema se encuentra en el mismo corazón del hombre. Es el corazón del hombre que hay que controlar para estar seguros de nuevo en las calles. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la base del gobierno humano. Esta regla nunca ha sido cambiada con respecto a los gobiernos del mundo. Esta es la manera en la cual Dios intentó que el hombre fuera gobernado. Luego, el Señor repite su mandamiento. Leamos el versículo 7 de este capítulo 9 de Génesis. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Veamos ahora el nuevo pacto de Dios con los hombres. Los versículos 8 al 10 de este capítulo 9 de Génesis dicen: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Este pacto está hecho con la raza humana entera, y se incluyen en él todas las criaturas de Dios. Es interesante notar lo que Isaías declara. Él dice que un día morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los Romanos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Amigo oyente, Dios ha hecho este pacto para la protección de todos estos hasta cuando llegue aquel día. Es para todas las criaturas de Dios, como dice, y con todo ser viviente que está con vosotros. Ahora el versículo 11 de este capítulo 9 de Génesis dice: Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Encontramos aquí la promesa de Dios y su resolución, su decisión de no destruir la tierra por medio de otro diluvio. El próximo juicio de la tierra es un juicio por fuego. Así lo encontramos declarado en el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta aquí la lectura. Amigo oyente,
Permítanos concluir esta lección de hoy exhortándole a que aproveche el tiempo, la oportunidad que usted tiene delante en esta ocasión. Dios habla a su puerta. Dios no está retardando su promesa. La palabra de Dios que acabamos de leer dice que Él es paciente para con nosotros. Eso quiere decir que Él es paciente para con usted y quiere que usted proceda al arrepentimiento. Hágalo hoy. Venga a Jesucristo y acéptele en su corazón como su Salvador personal. Continuaremos en el versículo 11, donde Dios dijo: «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Dijimos que había aquí una promesa de Dios y notamos también la determinación, la decisión de Dios de no destruir más la tierra con diluvio. Dijimos que el próximo juicio de la tierra sería un juicio por fuego, y que así lo encontramos confirmado en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Para nuestro estudio de hoy, comenzaremos leyendo los versículos 12 al 17 de este capítulo 9 de Génesis. «Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra». Vemos aquí el cuadro del pacto, y creemos que tiene un verdadero significado espiritual. Es un tipo de sacramento, pudiéramos decir. Un sacramento se compone de una señal visible a la cual se adjuntan las promesas de Dios, y esto es precisamente lo que tenemos aquí. El arco iris llega a ser una señal del pacto, y así es más o menos un sacramento. Fíjese usted que Dios dice: «Y lo veré y me acordaré». Dios no dijo que usted lo vería, dijo que Él lo vería. Dijo que lo miraría y serviría como pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay en la tierra. Y debe servir de consuelo para nosotros cuando veamos un arco iris. Este es el pacto de Dios, no solo con Noé, sino también con todo ser que existe en la tierra. Por tanto, lo que tenemos aquí casi llega a ser un sacramento. Como ya hemos dicho, un sacramento es una señal visible a la cual se adjuntan ciertas promesas. La Pascua, por ejemplo, fue tal señal. La serpiente de bronce y el vellón de Gedeón fueron señales. Hoy día tenemos el bautismo y la cena del Señor como señales. El doctor John Peter Lange declara: «El ojo de la gracia divina y nuestro ojo de la fe se encuentran en el sacramento». Eso es lo que sucede aquí cuando el hombre mira al arco iris. La fe agarra las promesas que se adjuntan a la señal. El mérito está en aquel del cual habla la señal, porque la palabra y la señal andan juntas. Dios hace la promesa y adjunta una señal. El arco iris es la respuesta de Dios al arca de Noé. Dios dice: «Lo veré y me acordaré». Encontraremos algo que defrauda la esperanza al continuar leyendo el capítulo. Cuando el hombre salió del arca después del diluvio, y todos los pecadores habían muerto, ¿quizá así habría terminado el pecado en la tierra? Vamos a ver. Los versículos 18 y 19 de este capítulo 9 de Génesis nos dicen: «Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra». ¿Por qué es que el Espíritu de Dios nos cuenta esto aquí mismo? Hace mención de que Cam es el padre de Canaán, y el pueblo de Dios viajará a la tierra de Canaán. Los versículos 20 al 23 de este capítulo 9 dicen: «Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así
no vieron la desnudez de su padre. Lo que encontramos aquí, amigo oyente, es el pecado de Noé. El hecho es que Noé se embriagó, y esto es pecado. No se le puede disculpar aunque muchos intentan hacerlo. Alguien dirá que Noé estaba ignorante del efecto del vino, ya que nadie se había embriagado antes. Pero usted se fijará que antes del diluvio, la embriaguez no era mencionada como uno de los pecados. Hay también quienes sostienen la teoría de la cúpula en cuanto al diluvio. Hay muchas cosas de las cuales no hemos tenido tiempo a hablar. La teoría de la cúpula es la que dice que hubo una capa de hielo alrededor de la tierra por la cual se infiltraba el sol. Se cree que es posible que las uvas no se fermentaran antes del diluvio y que fue algo nuevo en la experiencia de este hombre Noé. Bueno, todo lo que podemos decir es que este es un mundo nuevo y un nuevo principio, pero que todavía existe el viejo pecado y este incidente nos lo revela. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué nos cuenta Dios este incidente? ¿Cuál es su motivo? Nos lo dice porque la conducta de los 3 hijos condujo a la maldición y la bendición de estos hijos. Los versículos 24 al 27 dicen, «Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo». Fíjese usted que a Canaán le cae la maldición y no a Cam. Es importante notar esto. También quisiéramos dar respuesta a la pregunta que siempre se hace, ¿cae la maldición de Cam sobre la raza negra? La respuesta es que no, no es verdad. Eso es absolutamente absurdo y la Escritura no lo enseña. La coloración de la piel, el pigmento que está en la epidermis de la familia humana, está allí por razón de la luz del sol afuera, y no por el pecado que está por dentro. Los hijos de Sem van a Canaán, y esa es la razón por la cual se menciona la maldición aquí. Canaán será un siervo de sus hermanos. Y debemos recordar que las primeras 2 grandes civilizaciones, de los egipcios y de los babilonios, fueron civilizaciones camitas. Las 2 fueron camitas. Ahora, si el hombre hubiera sido quien escribió este libro, y nos hubiera contado del pecado de Noé, habría hecho una de estas 2 cosas. O lo habría encubierto y habría hecho de Noé un héroe, o lo habría contado de una manera mucho más sórdida que lo que encontramos escrito. El hecho es que se relata por el Espíritu de Dios con un motivo. Se relata para dejarnos saber que Dios estaba animando al pueblo de Israel que entrara en la tierra de Canaán. Ellos sabían que se había pronunciado una maldición sobre Canaán y que había un juicio sobre ellos. Esto se descubre al leer lo demás de la Escritura, y especialmente el Antiguo Testamento y la historia secular. La mayor parte de los hijos de Canaán han desaparecido. Luego, estas cosas están escritas para nuestro conocimiento según la Escritura. Sirven para dejarnos saber algo de la debilidad de la carne. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Y el apóstol Pablo expresó con toda claridad, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 16, dice, «Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado». Por tanto, tenemos aquí la historia de un hombre que cayó, y es la historia de la debilidad de la carne. Hemos mencionado cómo hay los que tratan de disculpar este pecado de Noé. Francamente vemos que el hecho es que Noé se embriagó. Ahora es muy posible que usted como cristiano no se embriague. Pero amigo oyente, es posible que usted y yo vivamos en la carne a tal punto que lleguemos a degradarnos como lo hizo Noé. Creemos tener una mala concepción de la vida en este universo en el cual vivimos. Por ejemplo, los hombres han gastado billones de dólares para ir a la luna. Y después de todo, parece que no es un lugar tan bueno para vivir. Pero gastamos relativamente poco en cómo vivir en esta tierra. Pero amigo oyente, esto es lo que le importa a Dios, es decir, prepararnos para vivir en esta tierra. No nos equivoquemos como otros en la consideración de este incidente. Es menester que entendamos que Noé no perdió su salvación. Fue una cosa terrible la que hizo y no se le puede disculpar de ninguna manera. Fue la debilidad de la carne, pero todavía continuó salvo. Además, notamos el hecho de que la maldición no cayó sobre Cam, sino sobre su hijo Canaán. No sabemos hasta qué punto estaba Canaán metido en este incidente, pero sabemos que su nombre se menciona por algún motivo, aunque no se nos revela la razón.
Esto no tiene nada que ver con la maldición del color que se ha puesto sobre alguna parte de la raza humana. Es una verdadera tragedia que haya quienes digan que esto significa una maldición sobre la raza negra. No es justo de ningún modo para la raza negra y ciertamente no es justo para con Dios. Dios nunca dijo eso. Y esto nos trae al final de nuestro estudio del capítulo 9 del libro de Génesis. Y nos hallamos ahora ante los umbrales del capítulo 10. Este es un capítulo de genealogías, trata de las familias y da el origen de las naciones del mundo. Este capítulo tiene mucha más importancia que la que se indica por la atención que le prestamos hoy. Sentimos mucho que no podemos darle más atención, pero debemos economizar el tiempo en algunas partes. Hablando francamente, este es un capítulo que tiene interés únicamente para las pocas personas que se interesan en la etnología, la antropología y la historia del hombre sobre la tierra. H. S. Miller, quien graduó de maestro en etnología, ha diseñado un diagrama que indica de dónde se han originado todas las razas y las naciones del mundo. Podemos encontrar allí de dónde procedimos cada uno de nosotros. Una cosa es muy clara. Los hijos de Jafet nunca formaron parte de la tribu perdida de Israel. Hay una división triple en la familia humana hoy en día. Son 3 divisiones mayores en la etnología. Se revelan en estos 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet. Este capítulo 10 nos da la genealogía de estos 3 hijos, los hijos de Jafet en los versículos 1 al 5, los hijos de Cam en los versículos 6 al 20, y los hijos de Sem en los versículos 21 al 32. Jafet y Cam fueron los hijos que sobresalieron al principio. Y encontramos aquí una vez más el mismo ejemplo que hemos encontrado hasta ahora y que continuará a través de la Biblia. Es decir, que Dios da primero la línea rechazada y da una palabra con respecto a ella y luego pone fin al asunto y no lo trae de nuevo a discusión. Luego da la línea aceptada, la línea que conduce a Cristo y continúa refiriéndose a aquella línea. Los versículos 1 y 2 de Génesis 10 dicen: Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Según el diagrama que mencionamos hace un momento de H. S. Miller, el etnólogo, los escitas, los esclavos, los rusos, los búlgaros, los bohemios, los polacos, los eslovacos y los croatas procedieron de Magog. Las razas indias e iranias, los medos, los persas, los afganos y los kurdos, todos procedieron de Madai. De Javán procedieron los griegos, los romanos y las naciones romances, tales como Francia, España, Portugal, Italia, etc. Procediendo de Tiras están los tracios, los teutones, los germanos, y luego de aquellos proceden los germanos orientales y los europeos, los germanos del norte o los escandinavos, los germanos del oeste, de quienes proceden los alto-germanos y los bajo-germanos, y luego los anglos y los sajones, la raza anglosajona y los ingleses. Bueno, no podemos discutir el diagrama total, pero es un estudio interesante. Podemos ver que la mayoría de nosotros acá en las Américas descendemos de estas líneas. Veamos ahora los hijos de Cam. El versículo 6 de Génesis 10 dice: Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Esto nos hace ver que había otros hijos de Cam, pero que la maldición de Noé recayó sobre Canaán. No sabemos por qué no cayó también sobre los otros. De Cus descendieron los etíopes, de Canaán procedieron los fenicios, los hititas, los amorreos, los jebuseos y los gergeseos. De Misraim descendieron los egipcios y los libios. Todas estas razas son camitas. Ahora los versículos 8 al 10 nos dicen: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Se nos dice que Nimrod fue poderoso. Realmente lo que deseaba este hombre era llegar a ser el soberano de un gran imperio mundial. Deseaba llegar a ser un gran soberano, y notamos que intentó lograr precisamente eso. Fue un gran cazador delante del Señor. Ahora, esto no quiere decir que fue un cazador de animales salvajes. A veces le regalamos un juego de arco y flechas a un niño, y sale y dispara a los pajarillos, y cuando regresa le decimos:
Mira pues, eres un pequeño Nimrod. Pero Nimrod, amigo oyente, no fue cazador de animales ni de aves, fue cazador de almas de los hombres. Ese es el sentido que tenemos aquí. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Él fue el fundador de esas grandes ciudades. Podemos obtener mucho de la historia de Nimrod al leer la historia secular. Alexander Hislop, en su libro Las dos Babilonias, nos da los antecedentes en los cuales no vamos a entrar hoy, pero es una historia fascinante de cómo la Torre de Babel, sin duda, tiene su origen en Nimrod. Fue él quien procuró juntar a la raza humana después del diluvio en un esfuerzo por unirla en una nación sobre la cual él pudiera llegar a ser el gran soberano mundial. Fue rebelde, fundador de Babel y cazador de las almas de los hombres. Fue desobediente y es una sombra o tipo del último soberano mundial, el anticristo, que ha de venir todavía. También será un hombre de pecado y será un duplicado de Nimrod. Este es pues el hombre que está delante de nosotros aquí en estos versículos. La primera gran civilización procedió de los hijos de Cam. Debemos reconocer eso. Es demasiado fácil hoy en día adherirnos a las viejas normas que nos enseñaron en la escuela. La raza negra, por su parte, desea que haya un estudio adicional de su raza, y con razón. No le han dado una oportunidad durante los 100 años pasados. La historia del principio de la raza negra es que encabezó las dos grandes civilizaciones que aparecieron en esta tierra. Descendieron de los hijos de Cam. Nimrod fue hijo de Cam. No intentamos desarrollar más esta línea porque estamos siguiendo el modelo que nos ha dado el Espíritu Santo. Da primero la línea rechazada y luego le pone fin. Volvamos ahora a la línea que nos conducirá a Abraham y luego a la nación de Israel, para luego hablarnos de la venida de Cristo al mundo. Esta es la línea que es importante seguir. Dios está despidiéndose de lo demás de la humanidad por el momento, pero vuelve a ella más adelante. Quisiéramos ahora mencionar una de las declaraciones más notables con respecto al capítulo 10 de Génesis, expresada por Seifer en su libro. Dice él, el capítulo 10 del Génesis es muy notable. Antes de que Dios deje que las naciones caminen por su propia cuenta y comiencen a tratar con Israel, su pueblo escogido desde los descendientes que datan de Abraham, se despide bondadosamente de las naciones de la tierra como si estuviera diciendo, les estoy dejando por un tiempo, pero las amo. Las he creado, he ordenado todo su futuro y es posible trazar las diferentes genealogías. Eso es lo que se encuentra aquí en este capítulo. Ahora, ¿por qué ha sido tan destacado en nuestros días la raza blanca? Bueno, creemos que la razón se basa en este capítulo. En el principio fueron las razas negras las que fueron destacadas. Luego vino la distinción de los hijos de Sem. Durante el tiempo de David hicieron un impacto tremendo sobre este mundo. Debemos recordar que de Sem descendieron los sirios y los libios y los armenios. Fíjese usted que no son los asirios, sino los sirios. Los árabes procedieron de Joctán. Por tanto, notamos que grandes razas y naciones aparecieron en la escena de la historia. Descendieron de Sem. Ahora, por lo visto, estamos en ese período cuando la raza blanca es la que sobresale. Creemos que todos los grupos, no importa si proceden de la línea de Cam, Sem o Jafet, demuestran que son incapaces de gobernar al mundo. Creemos que esto es lo que Dios nos pone de manifiesto y es una lección muy tremenda que debemos tomar muy en cuenta para nuestra instrucción. Consideremos ahora a los hijos de Sem. Entre los hijos de Sem hay uno al cual se le hace énfasis y mención especial. Leamos desde el versículo 21 al 25 de este capítulo 10 de Génesis. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Hay muchos que han emitido toda clase de interpretaciones fantásticas acerca de lo que significa que la tierra fue repartida. Por lo visto, hubo una división física aquí en la tierra. Sucedió en la tierra una tremenda catástrofe física. Creemos que Moisés anticipa el próximo capítulo cuando todos fueron divididos en la Torre de Babel, y está diciendo aquí que fue durante el tiempo de Peleg y Joctán.
y nos parece que esta es una explicación sencilla. En los 5 versículos siguientes encontramos los nombres de los hijos de Joctán y también la tierra en donde habitaron. Dice, y Joctán engendró a Almodad, Selef, a Sarmavet, Gera, Adoram, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Los 2 últimos versículos resumen que todos estos fueron los hijos de Sem, y dicen los versículos 31 y 32, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Amigo oyente, este es uno de los grandes capítulos de la Biblia, pero no hemos tenido mucho tiempo para estudiarlo en todos sus detalles. Como usted puede notar, es un estudio rico para cualquier persona que esté realmente interesada en una evaluación justa de toda la familia humana, y muchos han utilizado este capítulo notable con ese fin. Pero nosotros tenemos que detenernos aquí por esta ocasión y concluir así nuestro estudio del capítulo 10 de este libro de Génesis. En nuestro próximo programa estudiaremos el capítulo 11, donde nos esperan algunas cosas muy interesantes, como la construcción de la Torre de Babel. También la confusión de las lenguas en Babel, es decir, el comienzo de los diversos idiomas, y notaremos también la línea desde Sem hasta Abraham, porque es una línea que seguirá a través de todo el Antiguo Testamento. Así es que esperamos contar con su atención para nuestro próximo programa. Gracias por ahora, y quiera el Señor bendecirle abundantemente. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: atravesdelabiblia.org/notas. atravesdelabiblia.org/notas. Repito, atravesdelabiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a atravesdelabiblia.org/recursos. Repito, atravesdelabiblia.org/recursos. A través de la Biblia. Queridos hermanos, estamos llegando al final de este encuentro Caminando en la Fe, donde compartimos pequeños programas que nos ayudan a crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este espacio se irradia los días sábados. Aquí lo subimos por este canal de YouTube. También los lunes subimos el espacio Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, donde estamos estudiando el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Los miércoles subimos La Senda Antigua, un espacio de los pastores de la iglesia La Senda Antigua, donde también traen lindas enseñanzas de la palabra de Dios. Y los sábados Caminando en la Fe, con los programas de Radio Transmundial. Si Dios nos permite, volvemos el próximo sábado. Agarrémonos de Cristo, vamos a estar firmes de la mano de Él, viendo que todo lo que está pasando en el mundo, vamos a orar para que Dios nos prepare, para que seamos dignos de irnos con Él cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Vamos a orar por Israel también, que está enfrentado con sus enemigos de siempre, pero Dios tiene el control de todas las cosas. No olviden que Dios es el que gobierna todas las cosas. Querido hermano, nos vamos con una alabanza. Y no olvide lo que dijo Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios le bendiga ricamente. Nos vemos el lunes en Lámpara es a mis pies tu palabra. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado,
sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdón.